Muchas gracias, maestro, por la introducción. Un gusto verlo, aunque sea aquí por medios digitales, nuestra nueva normalidad, esperando darle un abrazo pronto allá en la facultad. Y a todos los asistentes que están conectados, al cuerpo administrativo y directivo de nuestra alma mater, también un sincero agradecimiento por invitarme a participar en este evento. Para mí siempre es un gusto poder compartir y colaborar y pues dar un poquito de vuelta a lo mucho que me ha dado la universidad. Entonces, bien, como ya lo comentaban, la plática o el tema que estaremos viendo en estos 45 minutos, una hora, pues será propiamente la contaduría pública en la era digital. Ya en la plática previa a la de su servidor, pues estuvo comentando sobre el comercio digital, todo este boom que ha representado las tecnologías de la información y también como la pandemia, esta situación de la crisis a nivel internacional, tanto la económica como la de salud, pues nos han obligado a brincar varios años en el tiempo y hacer uso de todo esto como estamos hoy en día. Entonces, en el campo profesional no es la excepción y pues más que irnos a cuestiones conceptuales y de mucho rollo, por así llamarlo, voy a tratar de que sea una plática amena entre ustedes, jóvenes estudiantes, maestros y demás público que nos acompaña, y también tratando de compartirles un poco de la experiencia que su servidor pues ha tenido a lo largo de los años. Y bien, ahí quisiera invitarlos para que ya sea si están conectados en computadora, en tablet o en un dispositivo móvil, que me hicieran el grandísimo favor de entrar ahí en la dirección que aparece en la página www.wooclap.com diagonal y con ese código. Lo estoy enviando en este momento la dirección también aquí en el chat para que simplemente lo copien y lo peguen o entren. Va a ser para nada más una pequeña pregunta como preámbulo a nuestra plática del día de hoy. Entonces, antes de iniciar, pues platicar un poquito del contador público. ¿Qué es un contador público? ¿Qué es lo que hace? ¿A qué nos dedicamos? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo llevamos a cabo nuestro trabajo? Este es un tema interesante porque la profesión y en el material me refiero al contador público, pero esto es aplicable a todas las carreras que a final de cuentas somos afines en el área de negocios. Aquí en la facultad, tanto lo que es economía, contador, las distintas licenciaturas en administración, administración de empresas, finanzas, sistemas computacionales o LATEC, gubernamental, pues todos tenemos un común denominador que a final de cuentas pues es esa administración, ya sea la función pública, la función privada. Entonces pues todo lo que estaré comentando aquí pues es aplicable a todos. Pero bueno, pues cómo es este trabajo, cómo ha venido evolucionando. Todas estas carreras son carreras muy dinámicas que amén y punto aparte de lo que se ha venido comentando de todos estos avances en tecnología, en el comercio, en la sociedad como tal, pues siempre como profesión es un reto estar actualizados, estar en un cambio constante. Son profesiones muy dinámicas que están en constante actualización. Entonces, a final de cuentas, aquí sí quisiera, pues, manera de introducción, pues lanzar una pregunta mediante esa página que ya algunos me hicieron el favor de entrar. Y pues yo quisiera preguntarles a todos nuestros asistentes si ustedes han visualizado a este profesionista hablando del contador público, que me lo describieran en una sola palabra, con lo poco o mucho que tengan de experiencia o conocimiento de la profesión. Quisiera que me dijeran en una sola palabra a qué se refiere, qué es o cómo ven al contador público. Voy a permitirme compartir aquí en tiempo real los resultados. Ahí los tienen ustedes en pantalla. Entonces, fíjense cómo ahí va variando un poco esa manera de nube de ideas. Hablamos de cuentas, sí, ahí es el origen. El contador público, precisamente, yéndonos a la historia, pues eran estas personas especializadas en llevar cuentas, en llevar el registro de los libros de las personas o de las organizaciones. Hablan ahí una palabra que me gusta, consultor, porque ahorita más que un registrador, lo vamos a ver más adelante, pues somos consultores integrales de negocios, una persona organizada, analítica, administrador, asesor,
Fíjense, hay cuestiones inclusive yéndonos a un campo interdisciplinario. Veo ahí la palabra psicólogo, veo imprescindible, logístico, asesor de negocios, finanzas, interpretador. Vean ustedes cómo, a final de cuentas, pues es un concepto un poco más amplio de lo que pudiéramos visualizar. Muchas veces cuando hablamos de un contador público nos imaginamos a esta persona seria, antisocial, que está sentada en un escritorio con un cerro de papeles o con muchos pendientes, siempre trabajando, siempre estresado, pero la realidad es de que hermoso, acaban de poner ahí otra palabra, integral, ético, me gusta, me da mucho gusto. Fíjense cómo todo lo que están escribiendo y compartiendo, pues a final de cuentas son conceptos positivos y que de alguna manera, pues sí forma parte de lo que es esta profesión. Todas las carreras afines que estamos involucradas en los negocios, ahí ustedes ya están mencionando varios conceptos, varias habilidades, varias características y competencias inclusive que como profesionistas debemos de tener. Incluso, fíjense cómo también a veces hasta llegamos a caer, a veces para bien, a veces para mal, en ser un tipo de todólogos. Oye, ¿la hacemos de psicólogos? Sí, muchas veces el contador público es de tanta confianza con sus clientes y los clientes le tienen ese valor asignado a su contador, que terminan viendo no solamente cuestiones de negocios. Ahí me ha tocado ocasiones en las cuales se acercan algunos de mis clientes y me dicen, oye, es que sabes qué, pues tengo problemas en casa, fíjate que mi señora, estoy con un divorcio. Y sí, aunque parezca chiste, terminamos haciéndolo de psicólogos, a veces de abogados, en fin. Pues vean ustedes cómo, ahí ya tenemos poco más de 100 participaciones, muchas gracias. Pero pues vamos quedándonos con estos. El contador público es una persona facilitadora, un orientador, un asesor de negocios, todólogo, ahí lo pusieron perfecto. En fin, muchísimas gracias por su participación. Ahorita estaremos volviendo a esta dinámica. Ahorita nada más quería medir yo la audiencia y ver cómo nos visualizamos como contadores públicos y pues me da gusto este positivismo, sobre todo en la época difícil que estamos atravesando. Bien, entrando a materia, ahora sí, la contabilidad en la era digital. Yéndonos un poco a los antecedentes, aquí en pantalla van a ver ustedes una línea del tiempo, la cual pues va desde la piedra literal hasta la nube. Esto es la contabilidad, hay registros en los cuales se comenta que desde los años antes de Cristo, estamos hablando del año 6000 antes de Cristo, ya se tenían indicios de una práctica contable, obviamente, pues de una manera simple o sencilla. Aquí varios historiadores pues señalan que en el estado actual de conocimiento se tiene la certeza de que la práctica contable por partida simple, pues una actividad generalizada datada 6000 años antes de Cristo. Entonces, vean lo interesante que viene a ser nuestra profesión. Es una necesidad que desde tiempos ancestrales, pues se ha venido vislumbrando. Y pues de aquí vamos avanzando en el tiempo. 500 años antes de Cristo es cuando se tiene registro, sobre todo allá con los egipcios, de los primeros libros contables. Inclusive también en otra zona en Europa, como lo es Grecia, pues se impusieron las primeras leyes donde todos los comerciantes o aquellas personas que tuvieran alguna actividad comercial, pues tenían esta obligación de llevar libros con las operaciones que iban a realizando. Libros sencillos donde registraban entradas y salidas, cuáles eran los ingresos que iban obteniendo de su actividad económica, cuáles eran las salidas, las compras, los gastos. Era una contabilidad, por así llamarla, muy sencilla. Y así es como aparecieron entonces los primeros libros contables, que fueron llamados papiros, y es donde se registraban todo este tipo de movimientos sobre bienes y productos que se iban produciendo. Ya brincando algunos años en el tiempo, vámonos a 1494, como profesión, pues es un año importante porque es donde nace esta teoría de la partida doble, de que a todo cargo le corresponde un abono, que tenemos el debe, tenemos el haber,
Y pues aquí la historia nos marca que fue en la península itálica donde se dio el origen de la partida doble, cuando ya en la época del Renacimiento pues se publicaron diversos tratados y libros acerca de ella. Fue cuando apareció al que todos reconocemos como el padre de la contabilidad, a Fray Luca Pacioli, donde pues él fue quien creó esta teoría de la partida doble. Y desde ahí es un concepto, un método, una estrategia que se sigue aplicando hoy en día. Avanzando más, en la década por ahí, siglo XV, XVI, 1600, pues fue cuando se tiene registrado los primeros usos de las máquinas, donde se empieza pues de la mano con la revolución industrial, que ahorita ya vamos en la versión 4.0 de esta revolución que ahorita comentaremos más adelante, pero pues fue por ahí del siglo XVII donde se empezaron a inventar y a implementar estas máquinas para hacer cálculos, porque aquí me gustaría que fueran tratando de visualizar una situación. Por ejemplo, hablar de un tema tan sencillo como calcular la depreciación de un activo. Que cualquier empresa compra, vamos a suponer, un vehículo, un equipo de transporte, pues ya la mayoría de ustedes saben que a un automóvil le aplicamos la tasa contable del 25% de depreciación y esa es la depreciación histórica en el año. Imagínense años atrás cuando no teníamos Excel, no teníamos más ni computadoras y que apenas empezaron a visualizar estos indicios de máquinas calculadoras o de registro. Imagínense ustedes empresas del tamaño, por ejemplo, de un grupo Intercerámica, donde tienen poco más de 25,000, 30,000 activos. Imagínense el procedimiento para calcular la depreciación contable, nada más la depreciación de los 25,000, 30,000 activos de la empresa. Entonces, yo siempre he sido un agradecido y sí comento incluso en clases que den gracias a Dios de que vivimos en esta época. ¿Por qué? Porque se ha facilitado en mucho lo que es la profesión o la labor del contador. Y esto ha representado una gran ventaja y esta evolución que ha tenido la profesión, porque sí es cierto, en sus inicios los contadores eran personas especializadas en llevar los registros de las actividades comerciales de las personas. Y nada más eso se dedicaban, eran registradores. Pero hoy en día, gracias a las tecnologías de información y a toda esta serie de elementos que ahorita iremos comentando durante la plática, pues todos estos procesos se han automatizado. Y eso me da a mí la posibilidad de dedicar mucho menos tiempo a ser esa persona sentada en un escritorio nada más registrando, a ser una persona con un servicio profesional más integral hacia el cliente, donde yo puedo hacer análisis, puedo hacer proyecciones y una serie de situaciones que ahorita estaremos adicionando. Año 1650, la contabilidad de la mano con la revolución industrial, pues aquí fue donde se empiezan a dar pasos agigantados sobre este avance y este progreso y sobre todo estas primeras aplicaciones de la tecnología, donde la contabilidad pues fue ganando una nueva dimensión, por así llamarlo, en todas las industrias. ¿Por qué? Porque fue el boom de la actividad industrial. Entonces, conforme se iba teniendo este crecimiento, este aumento en las transacciones y operaciones, la contabilidad fue evolucionando y adaptándose a ese cambio. Y fue así en el siglo XVII que marcó esta época, pues donde encontramos obras, por así llamarlo, de contabilidad, donde se contienen referencias a la historia en cuanto a todas las técnicas contables que se han utilizado. Año 1900, que no estamos tan lejos ya, estamos 120 años atrás en la historia, surgen las primeras máquinas de registradoras o máquinas de contabilidad. Sí, escucharon bien. Años atrás, y esto estuvo de la década desde el año 1900 a 1950, 60, todavía a los 70, había esta especie de máquinas donde se insertaban, no sé si les tocó ver de esas hojas verdes tabulares u hojas de trabajo, y con estas máquinas se iban tecleando las cantidades, se iba haciendo el registro. Aquí pueden ver ustedes una palanquita donde se iba, ustedes accionaban la palanca y se iba registrando renglón por renglón, cantidad por cantidad, hasta que completaban su hoja de trabajo. Aquí buscando un poco en internet, encontré aquí en YouTube un video sobre máquinas de este tipo.
Entonces voy a adelantar el video nada más a la parte donde se ve cómo es que funcionaban estas máquinas. Ya si ustedes ahora en sus ratos de ocio y tienen curiosidad o por mera cultura general, pues lo pueden visualizar. Vean ustedes cómo normalmente mujeres, esto pues hasta una parte cultural después de la Segunda Guerra Mundial, en este tipo de trabajos, vean ustedes el tamaño de máquina, vean ustedes cómo se ingresaban las hojas tabulares y vean ahí la referencia, una máquina de esta naturaleza con el costo en dólares, obviamente, ahí en la década de 1940, no eran máquinas sencillas de operar, eran personas especializadas las que tenían que tener el control y el acceso a este tipo de instrumentos y obviamente una capacitación importante. Entonces esto era para el llenado de la información financiera, la preparación de los libros contables. Entonces vean la paciencia, la dedicación y sobre todo la exactitud del trabajo que se debe de tener. Comparen ustedes ahorita, hoy en día, lo que están viendo ahí en pantalla, esa manera de trabajar con todas las funciones que tienen en una hoja de cálculo como Excel, donde nomás arrastran fórmulas, copian, pegan y con la facilidad de corregir, pues aquí no se tenía tanto esa situación. Está interesante, ya ven que en internet nos encontramos con de todo tipo de información. Hay un canal exclusivo dedicado a hablar de todo este tipo de máquinas a lo largo de la historia, un tipo fanboy que se enamoró de eso y bueno, ahí queda como mera referencia de que ustedes ese tipo de máquinas pues ahorita solamente son propias de algún museo o cuestiones de ese tipo, ¿no? Pero bueno, hablamos ahora ya en el año de 1950 y fue a partir aquí de esta década donde se fueron sentando las bases ya actuales de lo que conocemos como la teoría contable, la manera de cómo se genera la información financiera, nuestros 4 estados financieros básicos, y toda esta normatividad autoimpuesta que tenemos como profesión organizada a través del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, a través de los diversos institutos de estudio y asociaciones, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, pues todo esto fue tomando forma para hoy en día tener la normatividad y la contabilidad como la conocemos. Prácticas contables como tal, pues hablamos ya de la década de los 80s, donde fue a partir ya de este año donde empezamos con una automatización ya un poco más digital. Salen los primeros sistemas contables en aquellas computadoras así grandes donde pues ya se facilitaba un poco más y no eran meras calculadoras mecánicas con cinta de tinta y tener que estar ingresando el papel. Entonces a partir de los 80 se empieza ya de la mano con el boom digital pues esta automatización en la parte contable. La contabilidad de hoy en día, pues ustedes ya lo están viendo aquí en la parte académica, hay muchos de ustedes que ya tienen la facilidad y la gran fortuna de estar ya con prácticas profesionales o estar trabajando en alguna empresa, algún despacho, pues ustedes están viendo cuál es la tendencia hoy en día. Trabajar con sistemas en la nube, donde toda la información ya ni siquiera está resguardada de manera local en mi computadora o en mi servidor, sino que yo contrato servicios de almacenamiento y todo está de manera digital en esa famosa nube, que son de estos conceptos que han sido introducidos con esta cuarta revolución digital. Entonces, eso es hoy. En el futuro, ¿a dónde vamos a llegar? Híjole, la tecnología, ustedes ven, avanza a pasos agigantados. Ahorita en la parte final del material hago un comentario, pero ¿por qué no imaginarse automatizaciones a tal grado de que tengamos algún tipo de inteligencia artificial, ¿por qué no? Donde me esté llevando a cabo análisis financieros, me esté practicando auditorías, me esté llevando a cabo ciertos procesos contables en los cuales yo me pueda hacer más eficiente. Oiga, pero eso no representa un riesgo para la profesión, que el día de mañana el contador público sea sustituido, dejen ustedes por una máquina, por una aplicación. Ahorita que hay aplicaciones para todos, ¿está ese riesgo latente? Sí y no, y ahorita lo vamos a comentar. Y ya les daré mi opinión muy particular. No mucho tiempo atrás, a mí me tocó de estudiante sufrir con este tema en mis clases de Conta 1, cuando los exámenes duraban de 7 de la mañana a 8 de la tarde.
Entonces, ahí sí sufríamos, no como ahorita que sufren con un examen de 3 horas, no se crean, pero es cierto. Entonces, la contabilidad antes de este proceso digital, pues se manejaban estas famosas hojas verdes o hojas tabulares. Por eso aquí les hablo de la contabilidad de las hojas verdes. Aquí es donde se hacía el llenado de la información, saldos iniciales, cargos, abonos, ajustes. Entonces, este tipo de hojas y de papel era el coco, digo, el día a día de los contadores o de los auxiliares. Primero, gracias a Dios a mí ya no me tocó tanto, me tocó de chico, pero ahorita ya no. ¿Y por qué digo? Porque yo soy contador de profesión, pero por mi tipo de letra como que debí de haber sido médico, con respeto para los doctores, pero tengo una letra tan fea que si hubiera hecho yo este tipo de trabajos, donde por ejemplo, miren, aquí tenemos una balanza de comprobación, obviamente de prácticas que entregan estudiantes, aquí un balance general, la firma de quién lo elaboró, quién revisó, la presentación así muy básica del estado financiero, pero vean el esmero, porque aquí aparte de lo que implica el detalle de la información, es el no tener errores, vean que no hay tachaduras, no hay corrector, y pues una letra bonita, presentable, y pues todo a final de cuentas, pues en lo que es la creación de los famosos libros contables, el libro diario donde se registran pues todas y cada una de las operaciones de la empresa, el libro mayor donde se ven reflejados los saldos. Aquí ven ustedes pues desde ejemplos o imágenes que conseguí de libros muy antiguos de empresas, que obviamente pues están en museos. Si tienen la oportunidad y andan en la Ciudad de México, ya cuando tengamos mayor libertad en cuanto a semáforos y movilidad, ahí en las instalaciones del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, tienen un área destinada a un museo de la contabilidad. Y van a ver ustedes ahí entre una línea del tiempo más detallada, pues en vivo, pues muchos de este tipo de documentos, instrumentos y cuestiones que eran utilizados por distintos contadores en el transcurso de los años. El instituto lleva más de 100 años de existencia aquí en México, entonces dense la oportunidad, vale mucho la pena uno como contador, pues conocer ese tipo de historia. Entonces, a final de cuentas, comparen ustedes el tener que hacer a mano este tipo de registros desde el diario, totalizar, hacer el mayor, totalizar, elaborar estados financieros, todo a mano. Y siendo hoy en día que el proceso que tal vez la mayoría de ustedes conoce o va a conocer es de que tienen una póliza contable, la ingresan a un sistema, llámenle en Compact, Aspel, Microsif, hay infinidad de sistemas para esto, pero donde ustedes pues ese tema ya lo automatizan, ingresan la información, se procesa, se registra, se administra y ya ustedes simplemente analizan esta información financiera. Inclusive, ya hoy en día hay la posibilidad de mediante macros o mediante enlaces directos que puedo hacer con la página del SAT a mi repositorio fiscal, donde están resguardados todas mis facturas electrónicas, pues descargarlas en automático, que en automático se hagan prepólizas. Es decir, estamos hablando de que el proceso del registro contable puede automatizarse casi en un 100% al día de hoy. Obviamente con la implementación de los equipos y herramientas adecuados. ¿Cuál es el pero de este tipo de sistemas o de procesos de automatización? Pues la implementación, porque tienen un costo. Pero créanme que vale la pena en cuestión de tiempos y lo que más adelante va a representar, que ahorita voy a comentar más adelante. Y bueno, estamos casi 30 de abril, todos no sé por qué, pero en redes sociales, en Facebook, en Insta, donde sea, ay, voy a poner una foto de cuando era niño, ay, sí, mira qué bonito era y me eché a perder. Ok, pues no quise dejar pasar la oportunidad. Ahora en Semana Santa, normalmente aquí la familia, pues aparte de convivir y demás, pues hacemos limpieza de primavera, hacemos limpieza en casa y dentro de esa limpieza y reorganización me topé con esa fotografía. Esa fotografía sí, aunque no lo parezca, muchos años antes y muchos kilos al menos también y bastante pelo de más. Pues ese es un servidor, ahí estoy yo a la edad de 10 años. Y pues vean cómo desde esa edad, pues gracias a mi padre, pues poco a poco me fue introduciendo, me fue influenciando y a final de cuentas, véanme hoy en día dónde terminé. Yo siempre desde niño
me gustaba mucho todo lo que fuera números y de andar como que armando rompecabezas o de andar cuadrando, de que, oye, es que esto con esto debe ser igual a esto, con condicionantes y demás. Y también por otro lado me gustaba mucho la tecnología. El día que mi papá llevó a casa la primera computadora, no tardé ni 3 días, sino que le eché a perder, de tanto que le estuve moviendo y revisando y tratando de desarmarla. Yo siempre fui muy curioso, me compraban cuando se podía, pues algún carrito de estos de control remoto, y yo lo que hacía era desarmarlos, le quitaba el motorcito, le quitaba los cables y armaba algo con madera y hacía algo diferente. Siempre tuve esa curiosidad y ese fanatismo por cuadrar y armar cosas. Entonces, siempre mis dos eh, influencias favoritas fueron esas, los números y los sistemas. Inclusive antes de hacer el examen de admisión ahí en la facultad, mi papá decía, tú toma la decisión que quieras, a final de cuentas, pues a donde te dediques, si es lo que te gusta, pues si eres bueno, procura ser el mejor y te va a ir bien en la vida. Entonces, yo tenía dos opciones y yo decía, a ver, ¿qué es lo que quiero hacer? Quiero ser un contador público, pero me gustan mucho los sistemas. Entonces, ¿qué pasa si entro a la carrera de contador y después complemento con algo de sistemas, de cursos y demás? Y quien quite y el día de mañana, pues en el desarrollo de la profesión, pues se requiera mucho usar la computadora y las cuestiones de tecnología. No lo sé, pues vamos a ver. La otra opción, ¿cuál era? Pues irme a como LATIC, o que antes se llamaba licenciado en Sistemas Computacionales y Administrativos ahí en la facultad, o irme a una ingeniería en sistemas, a la Facultad de Ingeniería, porque, insisto, me gusta mucho esto del rollo de la tecnología y demás. Entonces, gracias a Dios, tomé la decisión más acertada de, pues no, vete de contador y complementalo con la parte de sistemas. Y vean hoy en día, pues lo que es un contador y lo que puede llegar a desarrollar. Y vean ustedes, jóvenes, como un área de oportunidad. Ustedes nacieron ya con la tecnología. Yo, mis maestros, pues fue algo que tuvimos que ir adquiriendo en el transcurso del tiempo. Pero ustedes tienen un área de oportunidad impresionante donde con ese fácil manejo que tienen de la tecnología, de la información, pues aplicarlo a la profesión en el desarrollo de aplicaciones, automatización de procesos. ¿Saben ustedes cuánto se valora hoy en día un contador público o una carrera de negocios que maneje sistemas y aparte un segundo idioma como el inglés? No tienen idea de la gran demanda que se tiene allá afuera. Y miren, nomás para yo sentirme viejo y entrar un poco en depresión, la computadora que ven ahí en la foto era una computadora con un procesador 286, el sistema operativo era MS2, porque en ese año, en el 1990, fue cuando Windows lanza su primer versión de sistema operativo, que fue el Windows 3.1. Había hoja de cálculo, sí, se llamaba Lotus 123. El sistema contable, me acuerdo muy bien, se llamaba CG ProConta, era así en blanco y negro, tenía tonos azules y blancos. Los discos para guardar la información eran de 3,5 y 5,4, aquí estaban las ranuras. El monitor era de 256 colores, que era mucho. Y la impresora no podía faltar, de esas impresoras que sonaban como carnicería cortando la carne de matriz de puntos, pero que todavía siguen vigentes. Las pólizas, el formato de la póliza contable, como se maneja hoy en día. Aquí pueden ver cómo sé la fecha, porque aquí está la fecha en la carpeta, dice septiembre de 1990. Por eso, pues aquí yo me ubico que estaba en octubre, pues precisamente yo ya con mi primer trabajo, que fue auxiliar contable, capturista. ¿Ustedes hablan de una nueva normalidad con el home office? Por favor, yo inventé el home office aquí en 1990, no se crean, pero sí, aquí es donde, pues mi papá, este es su maletín de cuando llegaba de la escuela, donde tenía sus listas y demás, aquí es donde me ponía y mira, me dijo, aquí, como te gusta sumar y queda igual, pues estos números y estos números que ves aquí en el papel, en la computadora los debes de meter en este mismo orden. ¿Qué quiere decir? No pregunte, pero usted por lo pronto que esto y esto le da igual en la computadora y le da siguiente, le da vuelta a la hojita y así se la lleva, y así se la lleva. Y ya fui, y así fue como me empecé a adentrar en la contabilidad y en el rollo digital. Me pagaban, sí, por determinado número de carpetas procesadas, me permitían 1 hora de televisión, entonces pues para mí era buen negocio.
Hablando de respaldos, también para que se den una idea, los discos de arriba de 3,5 con una capacidad de 1.44 megas, los de abajo discos flexibles de 5,25 con una capacidad, los de HD de 1.2 megas. Estamos hablando de que por disco pudiera grabar una foto en resolución normal, pero bueno, ahí un poco de yo en lo personal cómo me ha tocado pues un poco de esta transición. Me tocó muy de niño pues ver esa parte de la contabilidad, cómo era todavía una parte a mano, pero cómo eran los inicios de esta contabilidad digital. Y poco a poco cómo ha ido evolucionando, cómo ha ido adaptándose, cómo se ha ido automatizando y demás. Pues es un proceso que lo he visto desarrollarse, pues gracias a Dios, pues en esta parte que tuve de juventud, adolescencia y pues ya cuando entré a la carrera y pues ya en la parte profesional. Entonces, la era digital, ¿cómo es la forma de trabajo hoy en día? ¿O cuáles son estas principales características? Bueno, pues es muy evidente, ya lo vieron ustedes ahorita, que la forma de trabajo del contador público ha cambiado mucho desde unos años atrás y no me voy hasta 20, 30 años. Por eso puse el ejemplo ahí de su servidor. Entonces vean cómo esta evolución pues ha sido un cambio muy constante y muy dinámico. Hoy en día, esto para nadie es un secreto y no es una situación que no es desconocida. La tecnología, perdón, ha cambiado muchas situaciones en el mundo, en el aspecto familiar, en el social, en el cultural, en los negocios y en muchas profesiones. Y obviamente la contaduría pública, pues no es la excepción. Pero aquí, en el caso en específico del contador, pues la tecnología ha tenido sus ventajas y sus desventajas, pero yo siempre trato de abocarme hacia las ventajas. Una de ellas, ¿cuál es? Que nos ha obligado a como profesionistas o como personas, siempre estar en este constante cambio, actualización, pero viendo cómo dar un valor adicional, un valor profesional extra hacia la empresa o hacia el cliente. Hablaban ahorita en la práctica anterior de la presidenta del instituto precisamente de eso, de cómo uno de los retos de la contaduría pública es dar un valor adicional. Ahorita en el tema de pandemia, lo voy a comentar muy brevemente, pero ahí es uno de los ejemplos muy claros donde se ve este valor adicional que se puede tener como profesión, no solamente al sector empresarial, sino a la sociedad en general. Entonces, bien, aquí uno de los puntos a destacar es de que en un inmediato, vamos a hablar de 10, 15 años a la fecha, ha habido una necesidad por información, pero información inmediata. Y aparte el ritmo de vida es un ritmo de vida muy acelerado. Los que han tenido oportunidad de viajar antes de la pandemia, vean el caso de ciudades como Ciudad de México, que me encanta. Yo y mi esposa siempre nos fascinaba cualquier oportunidad de trabajo o de vacaciones ir allá por la diversidad cultural y de entretenimiento y cosas que se pueden hacer. Pero para vivir, híjole, es una ciudad muy acelerada, están en el corre y corre, la forma en que manejan otras ciudades, me voy del país como Nueva York, París, etcétera, que también son así, está esta necesidad porque todo sea rápido, sea instantáneo y sea ya. Entonces, esta necesidad por tener la información a la brevedad o al momento, pues es parte de lo que ha empujado también a la profesión a automatizar sus procesos. ¿Se imagina si siguiéramos con procesos mecánicos o manuales? No estaríamos cumpliendo con los objetivos de la contabilidad. ¿Cuáles son esos objetivos? Mi contabilidad debe ser y brindar información clara, objetiva, oportuna y veraz. ¿A mí de qué me sirve ahorita un sistema contable que me genere información financiera al 30 de junio del 2020, estando en abril del 2021? Entonces, los retos, la necesidad de información ha ido cambiando y ahorita es una necesidad prácticamente inmediata. Entonces, aquí es donde el uso de tecnologías y todo este tema de lo digital, pues ha tomado una gran relevancia o importancia. Pero también hay que comentar otro lado y que no es menos importante. En este cambio, en este dinamismo, pues hemos sabido un gran número de contadores, algunos que nos hemos logrado mantener,
otros que nos hemos quedado en el camino o que no hemos logrado superar estas barreras. Y me incluyo porque, por ejemplo, en el tema académico, a mí ahí en la facultad ya llevaban tiempo pidiéndome que si no me animaba a dar una clase en modalidad virtual, yo estaba negado a ello, yo decía que no era posible, que no era propedéutico, que las materias que doy, que son de impuestos, pues no me veía la manera de cómo estar dando una clase virtual. Y vean hoy en día cómo estamos. Estamos ya en un tercer semestre en modalidad virtual, en lo digital, y pues encontrándole más gusto ya también a lo digital que a lo presencial. Todo tiene sus ventajas y desventajas. Pero bueno, en esta evolución, pues hay contadores que han logrado brincar este cerco. ¿Y quiénes son esos contadores? Son los contadores que no se han quedado tras bambalinas o tras el escenario, como era años atrás. Años atrás el departamento de contabilidad de las empresas era el último que estaba ubicado hasta el fondo del edificio, atrás de una bodega. Hoy en día no es así. ¿Por qué? Por esta necesidad de información, por esta confianza que generamos como profesionales o asesores de negocios hacia los clientes, hacia los dueños, hacia los empresarios. Fíjense, nada más pónganse esta pregunta como reflexión. El éxito en cualquier negocio, sea el sector público o sector privado, ¿en qué radica? Radica en una adecuada y oportuna toma de decisiones. Y aquí es donde los dueños, los empresarios, los funcionarios públicos, para tomar decisiones, ¿en qué se van a basar? Pues se basan en información. ¿Información que genera quién? El área de contabilidad, el área de finanzas, todas las carreras afines a negocios, ahí es donde participan. Entonces, ¿cuál es la importancia? Es que yo ya no soy solo un contador público que registra, un LAE que está en recursos humanos, un LAE que nomás está en el área de finanzas analizando estados financieros. No, somos asesores integrales de negocios. Hemos ido más allá y esto es parte de ese valor adicional que le podemos dar a nuestra carrera, a nuestra profesión y a los clientes. A final de cuentas, ahí lo dice la lámina, nosotros como contadores, como personas, siendo un elemento que conoce las entrañas, las tripas de cualquier empresa, pues tenemos un insight único. ¿En qué sentido? Administración, estrategia. Ahorita en época de crisis, y fíjense lo difícil y lo complicado. Ante la situación actual de la pandemia, de la crisis económica, se vienen decisiones difíciles. Contador, ¿qué puedo hacer? Necesitamos recursos, ya no tenemos para pagar proveedores, ya no tenemos para pagar nómina, no tenemos para pagar impuestos. Pues aquí es donde entra la creatividad del contador. A ver qué podemos hacer para buscar liquidez, estrategias de financiamiento, apalancamiento, etcétera. Entonces, vean cómo esos son valores agregados que se salen de esta idea general de el contador sentado todo el día en el escritorio. Y si bien es cierto que cada vez va a haber más tecnología, software, aplicaciones que vayan a facilitar o sustituir varias de las tareas que como contadores hacemos, ninguna, y esto sí se los puedo asegurar, ninguna herramienta, robot o inteligencia artificial en el futuro va a poder tomar el lugar o sustituir el papel de un contador público preparado y profesional. ¿Por qué? Porque hay valores o características bien valiosos que tenemos y que ninguna herramienta tecnológica, así de muy inteligencia artificial que me planteen, lo va a tener. Y esos valores son la ética, el juicio profesional y la experiencia. Ese feeling, esa noción, intuición para apoyar en la toma de decisiones, la tecnología no lo va a poder superar. Y aquí es donde en el material les comento. Entonces, el uso de aplicaciones hará que se desaparezca la carrera del contador. No va a desaparecer, no dudo que vaya a evolucionar, inclusive tal vez que el día de mañana haya algún cambio de nombre en la estructura. Ahorita también en la plática anterior se comentó algo al respecto, pero a final de cuentas, a pesar de que hoy en día encontramos aplicaciones que ya casi me determinan al 100% y de manera automática mis impuestos, mis contribuciones laborales, me generan estados financieros, a pesar de todas esas ventajas, esta digitalización implicaría el fin de la contaduría pública. Mi respuesta y mi muy personal punto de vista es un rotundo no.
¿Por qué? Porque a final de cuentas estos avances en la era digital, pues sí representan un gran reto, pero no son el fin de la carrera o de la profesión. Ahorita desde el principio de la plática les comentaba que como profesión siempre hemos sabido evolucionar, nos hemos sabido adaptar a los cambios, responder a las necesidades que la sociedad va demandando. Entonces, este tema de la digitalización, de la modernización, tecnologías de información y demás, ¿son un enemigo de la profesión? Pues no, yo más bien diría que son herramientas o hasta un aliado para ayudarme en estos procesos de adaptación. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los despachos contables? Ahora con el tema de la pandemia también. Eso me deja perfectamente claro que la idea de un despacho contable tradicional como lo conocíamos, esa sí va a desaparecer. La idea del despacho. ¿Por qué? Porque más bien va a evolucionar a qué? Pues así aprovechar esquemas de trabajo a distancia de home office. Esto del home office llegó para quedarse. Yo ya tenía casos que me habían platicado de la firma internacional a la que pertenecemos en un foro que tuvimos hace 3 años en la Ciudad de México. Platicaba con el socio de la oficina en Chicago, me dice, es que fíjate, nosotros reducimos de 120 personas que había en la firma, ahora solo somos 14. Dije, ¿y qué fue lo que hicieron? ¿O qué te dedicas? Me dice, nosotros hacemos puras contabilidades, pero todo lo que es el proceso de captura de información, subcontratamos personal en la India. Digo, a la India sí, les mandamos la información en digital y allá los hindús desde casa o donde anden, ellos nos procesan, nos capturan, nos regresan la información ya procesada y ya nosotros nos dedicamos a lo nuestro y a lo que genera, que es revisar la información, analizarla, interpretarla y de ahí la toma de decisiones. Entonces vean cómo a final de cuentas esto de la tecnología pues sí representa un área de oportunidad muy importante. ¿Para qué? Para hacerme más eficiente, reducir costos y generar donde realmente puedo ser de utilidad en este valor agregado que se puede tener. A final de cuentas, lo que debemos de entender y que nos debe de quedar claro es de que las tecnologías en general pues sí van a influir en las formas de cómo se viene trabajando en cualquier profesión y sobre todo nosotros pues no somos excepción. Sin embargo, esta influencia pues no tiene por qué ser 100% negativa. Al contrario, pues tiene sus beneficios. La manera en que procesamos los datos, la información, el buen uso que se le dé a Internet, pues todo a final de cuentas viene a ser adaptación. La contaduría pública debe fortalecer aquellos valores agregados que siempre ha tenido. Esto es nuevo, ya lo dije y lo reitero. A diferencia de cualquier aplicación que se pueda desarrollar, de cualquier sistema, etcétera, el criterio profesional, la experiencia en cuanto a interpretación de datos, la ética y esa capacidad de adaptación, nada va a poder sustituir eso. Está claro el papel de la revolución industrial en su versión 4.0, que nos habla del Big Data, de robótica, tecnologías disruptivas como lo es el blockchain, que dio origen a todo el tema de criptomonedas. ¿Por qué no imaginarnos todo este tipo de herramientas, pero aplicadas a la contabilidad? Y aquí lo llevo hacia un tema de reinvención, ya para ir terminando la plática y dejar unos minutos para preguntas y respuestas. La reinvención del contador público como tal. ¿Cómo podemos adaptarnos a esta nueva realidad digital? Hay dos palabras o conceptos fundamentales y ahí los tienen en pantalla. Uno, la creatividad y dos, pues la posibilidad de adaptarnos al cambio. En esa creatividad, ¿ustedes qué tanto pudieran desarrollar en tecnologías en beneficio de su trabajo, en beneficio de la profesión? Y esa gran capacidad de resiliencia y adaptación al cambio que la verdad les vuelvo a reconocer y felicito aquí de nueva cuenta a todos los estudiantes. Ha sido impresionante la manera en la cual ustedes se han adaptado y han respondido a esta situación atípica que estamos viviendo y cómo han logrado sacar adelante el tema académico. Y hablo por lo que veo en la universidad, hablo por lo que veo ahorita aquí en mi casa, que es su casa. Tengo a mis dos princesas conectadas también en la escuela a través de Zoom y de Meet. Y lo veo con ellas en primaria, lo veo con ustedes aquí en la universidad. Es impresionante. Eso nunca lo pierdan de vista. Ventajas y desventajas del impacto que tenemos de la tecnología como tal
En la profesión, en las ventajas me quedo con la practicidad y la velocidad en la que podemos generar información, la obtención de información que va a ser oportuna, el volumen que podemos procesar. No es lo mismo antes hacer una auditoría del Seguro Social que nos llevaba un proceso de 3, 4 o hasta 6 meses, revisar todos los recibos de nómina uno por uno, hacer cálculos, cuando hoy en día, gracias a que los recibos de nómina son digitales, yo puedo llevar a cabo una auditoría al 100% de Seguro Social en una semana. Ya estoy hablando de auditorías de empresas con trabajadores de 3, 5, 8 mil trabajadores. Entonces, en verdad, las tecnologías no todo es malo. Hablando de lo que nos pudiera jugar en contra, sino tenemos que encontrar estas áreas de oportunidad y yo cómo puedo reducir costos, disminuir el margen de error. No era lo mismo antes llenar los papeles, no les incluí imágenes, pero imagínense, antes para pagar impuestos era el formato 1D, tenía que llenar el formato en máquina de escribir con un pasante para que se llenara la copia, o llenarlo 2 veces. Ir al banco, el banco capturaba el comprobante y en el sistema bancario y del SAT y se registraba el pago. En esa cadena podían suceder muchos errores, que la cajera capturara a mano un dígito, que yo también hiciera lo propio y por consiguiente cayó un error en el SAT. Hoy en día, este tipo de errores se ha disminuido prácticamente en un 100%. ¿Con qué? Con uso de tecnologías. Desventajas. Ya comenté ahorita una que para mí es la principal, el costo. Si quieren tener lo último en tecnología, cuesta. Los que tienen el hobby de las cuestiones tecnológicas, gadgets y demás, pues no es un hobby económico. Aparte de los costos, se necesita invertir mucho en capacitación. Yo me di de topes ahora con la pandemia porque me las daba de que era muy tecnológico, nada más porque manejo Excel y PowerPoint. Y me di cuenta, ahora con el tema de la pandemia, pues de que más bien era un analfabeta. ¿Por qué? Porque había muchísimas otras aplicaciones y cuestiones que se podían utilizar y que yo no conocía, pero no estaba capacitado. Entonces, son esas partes de las desventajas, pero que se pueden manejar. Temas de riesgos. Ahora con el tema de la pandemia se incrementaron los delitos o fraudes cibernéticos, robos de identidad, de cuentas bancarias, temas de confidencialidad. No hay que negarlo, es un tema donde hay que trabajar. Pero fíjense, dejando de lado un poco la profesión y yéndonos al lado empresarial. ¿Qué pasa con estas nuevas organizaciones que son más livianas en cuanto al capital humano, pero que son muy tecnológicas, hasta con nombres muy llamativos? ¿Qué es lo que ha pasado? Llegó Netflix y desplazó a Blockbuster, llegó Spotify y prácticamente adiós a la venta de discos y todo lo que es la cuestión musical. Ni se diga lo que ha hecho Uber en el tema de transporte, Twitter en lo que es información, como en 120 caracteres de inmediato puedo yo conocer lo que está pasando del otro lado del mundo. Airbnb, la competencia que está dando a pesar del tema de pandemia, a pesar de que casi quiebra el año pasado, se ha logrado mantener. Este tipo de empresas alguna vez llegaron a tener una competencia real desde que llegaron, pues tal vez no. Empresas icónicas que eran para la sociedad, pues llegaron con nuevas ideas, llegaron adaptadas a estos cambios de la tecnología, invirtiendo en ello, y esto como su directriz. Y veanlas dónde están ahorita. Son organizaciones nuevas, ágiles y sobre todo atractivas. Ahora, hablando del valor de la función contable, ¿qué hace el contador por las empresas y la economía en general? Y esto es parte de un estudio que publica la IFAC, la Federación Internacional de Contadores. Pues primero, somos quienes participamos en la evaluación del impacto de las crisis, como la que tenemos hoy en día. Generamos información prospectiva, diseñamos estrategias para afrontar los retos financieros, nos encargamos del cumplimiento fiscal justo. Y fíjense, aquí es donde entra todo. Les pongo un caso. Precisamente en mayo del año pasado, me habla uno de mis clientes, me dice, Fren, es que tengo necesito que me des tu opinión. ¿Qué hago? Digo, ¿cuál es la situación? Dice, mira, tengo que pagar 1,200,000 pesos de nómina y tengo que pagar 1,100,000 pesos de impuestos. Y en el banco tengo 1,200,000. ¿Qué pago? Voy a cerrar, pero antes de cerrar voy a mandar un último pago. ¿Pago mis impuestos o pago la nómina?
voy a mandar uno de esos dos y voy a cerrar, pero dime qué hago. ¿Saben lo difícil que luego es contestar ese tipo de preguntas? De decir, oye, es que por ética, por mi formación profesional, tenemos un código de ética los contadores, por todo lo que implica una asesoría y hasta temas de responsabilidad, yo te diría, paga los impuestos. Pero también está el tema social, el tema personal de, oye, ¿y qué va a pasar con los trabajadores? A ver, alternativas, vamos a ver cómo podemos, qué tenemos para buscar liquidez, a ver qué soluciones o alternativas vemos. Bueno, pues ya nos ponemos y es donde el empresario, gracias a Dios, ha logrado valorar el trabajo de nosotros como contadores. Porque sí, he tenido clientes que desafortunadamente han bajado la cortina ahora con el tema de pandemia, pero hay muchos otros que se han logrado mantener o han estado haciendo el esfuerzo. Y en la mayoría de los casos, los clientes ven al contador como un aliado o como un gasto necesario en estos tiempos, porque han estado tratando de recortar proveedores, recortar gastos para cuidar flujo, para pagar nómina, impuestos y lo más indispensable. Y en eso más indispensable, ahí vamos el contador público, por este tema de confianza, por este tema de valor agregado. Entonces aquí conceptos como la resiliencia, apoyo, ahorita son fundamentales. Hay inclusive varias empresas que ahorita, pues por una cuestión involuntaria, por falta de liquidez precisamente, pues incurrieron en omisiones fiscales. Ahorita están en temas de reestructuración, de negociación, de ponerse al corriente con su situación fiscal. Pero en todo eso, pues nosotros como contadores formamos parte y somos un apoyo. Entonces, viendo estas empresas exitosas, ¿cuál es la clave del éxito detrás de esas empresas que han llevado avante este tema de las nuevas tecnologías? Primero, que ponen al cliente como centro de atención de todo. Dos, la innovación. Tres, creatividad. Y que han sabido hacer esta nueva forma de negocios. Y es cierto, los clientes cada día son más exigentes. Lo digo por experiencia propia también. El cliente demanda cada vez más y mejores servicios, no nada más ya generar sus estados financieros básicos y presentar impuestos. Necesitan algo más, un valor adicional. Y ahí es donde ustedes tienen esta gran área de oportunidad. El tema de COVID ni lo voy a tocar así muy brevemente. Todos ustedes saben que esto de, más allá del tema y las lamentables consecuencias que ha traído en cuanto a fallecimientos y en la cuestión económica, pues sí nos ha obligado a migrar en el futuro. Decían que todo esto de las videoconferencias, juntas virtuales, era algo que se tenía proyectado para 4 años adelante, aun y cuando ya teníamos la tecnología para hacerlo. Hay estudios, fíjense, se me llamó mucho la atención, por ejemplo, la OCDE, donde marca que entre el 80 y 85% de los trabajos que se van a demandar en el 2030, ahorita no existen. Así, entonces dice, oye, pues, ¿hacia dónde vamos? Y no estamos hablando de años mucho, muy adelante, estamos en un futuro muy próximo. Entonces, concluyendo, el rol actual del contador público no nada más es un tenedor de libros, no nada más es un registrador, digitador, capturista, ni preparador de información. El contador hoy en día se apoya en herramientas tecnológicas, se apoya en instrumentos, en tecnologías, para que su actividad sea más práctica, simple, eficiente y dejar tiempo para lo que realmente tiene un valor. Este plus, este extra, este valor agregado, que son apoyar en la toma de decisiones estratégicas y, ¿por qué no?, proyecciones a futuro o hasta prevención. Entonces, en este gran valor agregado que tiene la contaduría pública ante la era digital, la tecnología, sin lugar a dudas, va a seguir disminuyendo exponencialmente la cantidad de contadores que nada más se dedican a capturar y pues ahí es donde está el gran potencial. Toda esta tendencia de tener datos y de manera remota, el uso creciente de Internet, marketing y distribución masiva. En conclusión, sí hay mucha tecnología, mucho impacto, pero nada que pueda sustituir, perdón por ser insistente, pero lo quiero dejar muy en claro. Criterio profesional y experiencia que ustedes tengan acumulados, eso es invaluable. ¿Y por qué? Porque sus funciones a final de cuentas no se van a centrar a ser un simple capturista, a ser nada más una persona que llene un formato. Esto va mucho más allá. Los verdaderos contadores públicos
son aquellos que mantienen su esencia, sí, saliendo al mundo digital, pero adaptándose y estando en este cambio constante. Entonces, dentro de todos los roles actuales que tenemos hoy en día, habrá algunos que van a desaparecer, sí, pero podemos adaptarnos a muchos otros. Entonces, hay que ver cuáles son esas habilidades blandas que demandan ya ahorita las empresas, la sociedad, y pues ir trabajando en ello. ¿Para qué? Pues para buscar un éxito laboral. Entonces, ante este escenario, a manera de reflexión, pues yo les diría, estamos preparados para ello, tenemos las herramientas suficientes para lograrlo. ¿Por qué no pensar el día de mañana un sistema basado en blockchain donde pueda automatizar todo el sistema de la contabilidad con la transparencia y resguardo que me da esa ventaja? Todo lo que es Big Data y análisis de información masiva, el uso de inteligencia artificial, ahorita ya lo tenemos con chatbots de asistencia, o inclusive yo he visto otros que casi dan asesoría fiscal, o bien, lo que les decía ahorita, participar en diseñar nuestras propias aplicaciones. Para terminar, jóvenes, pues comentarios finales. La pandemia, ¿qué nos está dejando o hacia dónde nos va a llegar? El home office, conectividad, supervisión, coordinación, seguridad. A final de cuentas, hacer más con menos, sí, todo va englobado de lo mismo. Habilidades o características que yo considero irreemplazables, no solamente hoy, sino ayer y para el mañana. Juicio crítico, actuación basada en ética, liderazgo, reinversión, criterio profesional, experiencia, pero sobre todo, ahorita que están en la parte académica, el desarrollo de estas habilidades, la creatividad, ser visionarios, disciplina, repito, el liderazgo por la importancia que tiene, esa capacidad que tenemos como consultores de negocios de hacer síntesis, razonamientos lógicos, habilidad numérica, trabajo en equipo, toma de decisiones, relaciones públicas, en fin. A final de cuentas, como reflexión final, pues lo leo textual. Los líderes que son igual de agudos a los 60 que a los 25 años, pues constantemente ejercitan su capacidad de aprender, su habilidad de razonar, recordar, planear y adaptarse. Y los consejos para mantenerse siempre relevantes son: arriésgate, experimenta, lee, escucha, aprende, engánchense con empleados, clientes, colegas, crea valor en el trabajo, en tu persona, siempre con una actitud de gratitud, no al negativismo, no al pesimismo. Tiempo, el recurso más preciado, no lo desperdicien. Algo que yo he dado muchísimas gracias a Dios es de que esto de la pandemia, del home office, estar más en casa, me ha permitido compartir más tiempo con mis princesas, mis dos hijas y mi esposa. Entonces eso es invaluable en el equilibrio que debemos de tener en todos los aspectos de nuestra vida. Y por último, emocionate. Podrán darse cuenta de que hay temas como el familiar, que me enamoran, me apasionan y a veces me emociono, pero bueno, a final de cuentas, si estamos en abril, pues no pierdan ustedes esa chispa de ver con ojos de niño, de infantes, los retos que les ofrece la escuela hoy en día, el día de mañana el trabajo y la vida en general. Como dicen, el que siga siendo relevante dentro de 5 años no hará lo que hace hoy de la forma que hoy lo hace. Y como dice Mahatma Gandhi, vive como si fueras a vivir mañana, aprende como si fueras a vivir por siempre. Muchísimas gracias y quedo atento para si hay alguna pregunta o comentario por mi parte. Esto sería todo y ahí los dejo con mis datos de contacto y redes para si gustan alguna pregunta que no alcancemos a dar respuesta por los tiempos, o bien si quieren este material o cualquier comentario, pues quedo a la orden. Muchísimas gracias. La verdad que mis felicitaciones, Sencillo, excelente, ¿verdad? Aquí el maestro Víctor Santini lo manda a felicitar y dice que recordar es vivir. Tu más grande reconocimiento hacia usted. El maestro Jaime Aguirre también lo manda a felicitar y dice que qué consejo le daría a los alumnos que no necesariamente se dirigen a una carrera de contador sobre la importancia que representa la contabilidad para cualquier carrera profesional. Lo comenté ahorita muy por encima, pero creo que lo menciona, maestra, un saludo.
la importancia de las finanzas personales. La contabilidad es una disciplina que está en todos los aspectos de nuestra vida. El más inmediato, tenemos las finanzas personales. Hoy en día, en esta situación de crisis, debemos de ser muy cuidadosos con el manejo de nuestros recursos. Lo decía ahorita, hacer más con menos. Entonces, aquí es donde la contabilidad en sí, pues entra y nos ayuda mucho en este sentido. Esa disciplina financiera que debemos de tener, ese cuidado del recurso. Recuerden ustedes que como contadores, aparte de generar la información, pues también siempre vemos la manera de cómo hacer eficiente el tema de recursos, que se apliquen de manera correcta y sobre todo salvaguardar y evitar cualquier situación. Entonces, por un lado, yo les diría eso, abóquense en temas de finanzas personales, la cultura del ahorro, cuestiones que misma idiosincrasia que tenemos como mexicanos, pues muchas veces los dejamos de lado y malamente no tenemos ese tipo de hábitos. Véanlo por ahí, fíjense en ese tipo de cuestiones y a final de cuentas es algo que pueden aplicar en lo personal y en cualquier lado que ustedes se encuentren, ya sea profesionalmente y no propiamente por el hecho de no ser contadores quiere decir que la contabilidad no es importante. No, a final de cuentas, el día de mañana no sabemos. Pueden dejar de estar, si están en la parte laboral como empleados, pueden pasar a la parte empresarial y tener conocimientos básicos de contabilidad, pues les ayuda mucho en ese sentido también.